Falta 1 minuto y medio para las 2 de la tarde. Platicaremos esta emisión con Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla, como ya les referí hace un momento. Bienvenido a Tabasco, ¿cómo está? Bien, Hugo, muchas gracias, Humberto, por el espacio y la oportunidad. No, al contrario. Bueno, pues está usted recorriendo el país presentando este libro que aquí me presenta, La Fuerza del Cambio. Es una autobiografía, me dicen. Así es, quiero decirte, Hugo, que originalmente mi intención era presentar un libro diferente. Hablaba yo de un proyecto donde se hiciera un diagnóstico de la situación del país, entendiendo las grandes diferencias que existen dentro de él. Por ejemplo, si tú comparas el ingreso per cápita, el ingreso por habitante de Nuevo León con el ingreso por habitante de Tabasco, pues pareciera que hablas de dos países diferentes. Y de la misma manera, me parece que es urgente tener políticas que se adapten a las necesidades de la gente. Se hacen proyectos nacionales, pero que no toman en cuenta las diferencias regionales. Yo creo que se necesitan trajes a la medida de las necesidades de la gente. Estaba trabajando en ese tipo de proyección y lamentablemente cuando empecé a buscar un editor para mi libro, busqué en primer término a alguien que no tuviera ninguna vinculación con el estado de Puebla cuando fui gobernador, porque independientemente de que no habría un problema legal, me parece que había un problema ético. Entonces dije, quiero a alguien que no haya tenido ningún contrato de ningún tipo y que sea creíble, que sea profesional, que sea serio. Fui a ver a Miguel Ángel Porrúa, le platiqué mi idea y me dijo, mira, Rafa, yo conozco lo que has hecho en Puebla, te felicito por la transformación y el cambio que lograste, sin embargo, más allá de Puebla y los estados conurbados no te conocen, entonces yo le entro siempre y cuando me firmes un contrato para escribir varios libros y que el primero sea una historia de tu familia, de tu vida, y también que tenga un componente muy importante de lo que lograste en Puebla. Y como puedes observar, pues el inicio del libro hablo mucho desde la historia familiar, desde mi bisabuela, que para mí representa esa fuerza del cambio, porque no puedo aceptar que origen sea destino. Y mi bisabuela quedó viuda con 8 hijos cuando el más pequeño tenía 12 años y se enfrentó a la situación, se creció ante la adversidad, juntó a la familia y mandó al más pequeñito, que era mi abuelo, a estudiar a la Ciudad de México, la preparatoria, estudió después en el colegio médico militar. Su abuelo que después llegó a ser gobernador. Exactamente, y aquí pues narro esa historia y lo ves desde que fue director del Hospital Militar, fue senador de la República, gobernador de Puebla, secretario de Salud del Gobierno Federal, un charro muy apasionado. Aquí me ves de pequeñito con mi abuelo montando un caballo, aquí ves a mi abuelo con su uniforme militar cuando fue gobernador, y algo que para nosotros fue también muy importante, además de ese ejemplo de superación, la honestidad con la que mi abuelo manejó las finanzas y sobre todo cómo ejerció los recursos públicos en los distintos espacios que ocupó, a tal grado que ganó tal prestigio que aquí lo ves como presidente de la Cruz Roja Mexicana a los 82 años, décadas después de haber sido funcionario público, ganó el prestigio que le permitió acceder a este puesto que es obviamente de los más importantes desde el punto de vista social en el país. Qué bueno que nos da esa explicación, porque le iba yo a preguntar si alguien le había cuestionado si este no era un ejercicio egocéntrico. Bueno, insisto, creo que aquí el tema fue básicamente pues dar a conocer desde la historia familiar. Hablo de mi padre, que quiso siempre hacer su propio camino. Imagínate, en los años 60, siendo hijo de un secretario del gabinete federal, pues hubiera podido encontrar cualquier trabajo o hacer cualquier negocio. Mi padre dijo, yo no voy a hacer nada a la sombra de mi padre, voy a irme fuera. Se fue a Estados Unidos, estudió una maestría en administración, consiguió una beca crédito del Banco de México que después pagó puntualmente y entró a trabajar a Citibank y no regresó a México hasta que mi abuelo no había dejado de estar en la política, y en ese momento fue el primer mexicano en ser director del Citibank en México. Y es algo de gran orgullo porque antes siempre llegaban norteamericanos a ocupar esa posición, y después de mi padre todos los directores han sido mexicanos. También hablo de la
filantropía, de las actividades de apoyo social de mi padre, que fue presidente de la Fundación UNAM. Aquí ves algunas fotografías, aquí lo ves recibiendo la medalla al mérito universitario por parte del rector Graue, que obviamente también es un motivo de enorme satisfacción en la familia. Y después de hablar de mi preparación, yo estudié 2 carreras, economía y ciencias políticas. Y fue al exterior también. En Estados Unidos. Estuvo en Harvard, en Boston. Exactamente, aquí tengo todos los títulos, los reconocimientos, como este del Wall Street Journal. Fui el mejor estudiante de ciencias políticas de mi universidad, estudié el doctorado en Derecho en la Universidad de Boston, estudié en Harvard. Y ¿No le podrían llamar tecnócrata? Bueno, yo creo que tengo una preparación técnica muy sólida. Sin embargo, yo he puesto siempre la técnica al servicio de la política y la política al servicio de los ciudadanos. He sido diputado federal y presidente del Comité de Administración. Me tocó en 2003, en la 59 legislatura, hacer el presupuesto de la Cámara de Diputados, y es la única vez que se ha reducido con respecto al año anterior, porque a mí no me parecía razonable el estar pidiéndole a todos que se apretaran el cinturón si no predicábamos por el ejemplo. Fui diputado local y presidente de la Gran Comisión del Congreso Estatal, fui senador de la República y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores con ONGs y gobernador del 5º estado más poblado del país. Es decir, mi trayectoria política pues, me ha permitido ocupar todos los puestos legislativos que hay, locales y federales, y gobernar uno de los estados más importantes. Me parece que eso pues me da una dimensión política. ¿Y qué es lo que he aprendido, Hugo? Que los tecnócratas, los técnicos, pues simplemente ven, como cualquier economista, cuál es la optimalidad de Pareto, cuál es el punto óptimo para el empleo de los recursos. Los políticos están viendo el proceso electoral que viene, los tradicionales. Yo lo que busco siempre es un equilibrio entre lo que es óptimo desde el punto de vista económico, lo que es viable desde el punto de vista político, pero sobre todo lo que es deseable desde el punto de vista social. Tienes recursos limitados y debes buscar cómo vas a lograr el mayor impacto social por cada peso invertido. Esa es la lógica con la cual hemos trabajado, y partiendo de la premisa de que la única forma efectiva de combatir la pobreza es generando riqueza. Es decir, no se trata de darle el pescado a la gente, sino de enseñarle a pescar. Ahorita que mencionaba todos esos cargos, estábamos revisando, ya que sabemos que íbamos a platicar con usted, le tocó el gobierno de Mario Marín, el gober precioso, como lo llamaron allá. Le tocó estar en la Cámara de Diputados cuando Vicente Fox. Le tocó el Senado cuando estaba Felipe Calderón. Son sexenios, gobiernos que son recordados por algunas cuestiones. Centrémonos en los panistas, por ejemplo. Esa vida, pues la aspiración también, aunque hoy viene a hablarnos de su libro, se vale, creo yo, Rafael, hablar de lo que ha pasado y de lo que puede suceder. Y entonces le digo, usted es un panista de muchos años, y el panismo ya le demostró a los mexicanos cómo gobierna. Hay quienes dicen, tampoco lograron erradicar vicios, por ejemplo, de los priistas, y hay quienes dicen, ¿por qué él es diferente a Fox, que prendió una vela de esperanza muy grande, luego Calderón, y ahí están los resultados? Bueno, yo te diría, precisamente aquí vienen, en la parte final del libro, todos los indicadores de Puebla, y no en base a cifras del gobierno estatal, sino de organismos autónomos e independientes, es decir, calificadoras crediticias como Fitch, Moody's y Ratings, el Instituto Mexicano de la Competitividad, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, Coneval, INEGI, el Seguro Social, que avalan la transformación que se logró en Puebla. Por ejemplo, durante mi gobierno se logró atraer la mayor inversión extranjera directa en la historia del Estado, y se crearon, según datos del Seguro Social, más empleos en 6 años que en los 13 años anteriores. En términos de cobertura educativa, fuimos el estado que más incrementó la cobertura en educación media superior. En educación superior incrementamos 41% la matrícula, pero lo más importante, en términos de calidad educativa, logramos pasar del lugar 24 en la prueba enlace al inicio de mi administración, que es hoy la prueba Planea, al primer lugar nacional en matemáticas, y del lugar 23 en lenguaje y comunicación al segundo lugar a nivel nacional. Esos son datos duros, validados por organismos autónomos e independientes, que te dan cuenta de cómo gobernamos en Puebla. A mí me parece que hay aspectos del manejo económico
de los gobiernos federales del PAN que hay que rescatar. No vimos las devaluaciones que se veían en los gobiernos del PRI del pasado y en el actual. Es decir, creo que ahí tienes un elemento importante, pero ¿qué es lo que siento que hace falta en un entorno como el actual? Cambiar la ley. Yo creo que el sistema político que hoy conocemos está agotado, que hoy se requiere transitar hacia gobiernos de coalición, que hoy debemos abrirnos más allá de nuestro instituto político para poder hacer agendas de coincidencias. Yo en Puebla goberné con distintos partidos. Por ejemplo, el PRD fue parte de la coalición que me permitió llegar al gobierno, y es importante recordar que ellos habían hecho el Metrobús en la Ciudad de México. En Puebla no existía un sistema de transporte eficiente de esa magnitud, por lo cual tomamos la experiencia exitosa del PRD, la incluimos en nuestra plataforma de campaña y posteriormente la llevamos a cabo en el gobierno. Logramos construir 2 líneas de la red urbana de transporte articulado. Convergencia, que hoy es Movimiento Ciudadano, fue parte de la alianza que me llevó al gobierno. Fue una parte importante de mi administración dentro del gobierno de coalición, que ellos propusieron, por ejemplo, créditos a la palabra para las mujeres, y organizamos grupos de mujeres que recibieron apoyo, que se convirtieron en emprendedoras. Fue uno de los programas sociales más importantes de mi administración. O por ejemplo la entrega de becas a alumnos. No queríamos que la falta de recursos les impidiera seguir estudiando y preparándose. Fuimos de los estados que más becas se entregó. Asimismo entregamos computadoras a los estudiantes con mejores promedios desde la primaria hasta la universidad. Fueron propuestas que hicieron fuerzas políticas distintas a mi partido, pero que se integraron a un programa en una agenda de coincidencias, con mejores prácticas, con políticas públicas exitosas, y que nos permitieron después dar resultados en el gobierno. Yo creo que en México, ante la falta de una segunda vuelta electoral, se requiere una alianza previa. Si tuviéramos una elección como la de Francia, simplemente extrapolando la elección francesa en su primera vuelta y aplicando leyes mexicanas, tú imagínate, Hugo, lo que hubiera sido Le Pen. Hubiera dicho que le robaron la elección, hubiera pedido el conteo de los votos, hubiera habido polarización en la calle, hubiera sido caótico en la primera vuelta con las leyes electorales mexicanas. Y Macron, ¿cómo hubiera gobernado? Con 23% de la votación, que si quitas el abstencionismo, estás hablando de un 16% de la población. No vas a tener respaldo, no vas a tener gobernabilidad, no vas a tener respaldo del Congreso. En cambio, en Francia, con esta segunda vuelta, pudieron integrar un gran frente con Macron, tomar propuestas de las diferentes fuerzas políticas y ganar con un 65%, que les va a permitir toda la fuerza para gobernar, un mandato popular sólido y, por supuesto, implementar con apoyo del legislativo las propuestas planteadas ante la sociedad. Eso para mí sería el modelo que requerimos en México. En Puebla ya lo presenté, se aprobó por el Congreso que si alguien no saca 42% de la votación o más, está obligado a hacer un gobierno de coalición. Y si no hace un gobierno de coalición que implique programa, porque no se trata nada más de dar espacio, se trata de hablar de un programa y hacer compromisos de cara a la sociedad, de políticas públicas, de proyectos que se van a implementar con apoyo del legislativo, también de estar validando por parte del Congreso nombramientos de algunos de los cargos más importantes en las secretarías, para asegurar que no llegue el compadre, el amigo, sino el que tenga la capacidad para llevar a cabo la función. Antes de irnos a la pausa, le pregunto, porque ya me decía que existe también el compromiso de hacer otras publicaciones. Le sugiero, más que otra cosa, sería buenísimo que en un libro escribiera sobre Fox, sobre Calderón, los gobiernos panistas, lo que usted sabe, el gobierno de Mario Marín. Sería buenísimo, ¿no? Vamos a hacer una pausa y seguimos platicando con Rafael Moreno Valle. Vamos a celebrar a la reina de la casa. El Ayuntamiento y el DIF municipal